Alrededor del mundo, los ciudadanos estamos de acuerdo en una cosa, y es que la política es algo totalmente sucio. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿realmente entendemos cuán sucia es la política? Yo me atrevería a decir que no, porque quienes no estamos participando activamente en ella, y me refiero a quienes no ostentamos ningún tipo de cargos públicos, ni nos toca hacer negociaciones en donde uno incluso en muchas oportunidades le toca ceder en cuestión de principios. Lo que realmente podemos ver es la escena más superficial de la política, en donde también se ven ciertas cosas que a nuestro juicio no son jugadas limpias. En el caso de Chile, creo que ya están viendo parte de ello, porque se está utilizando un argumento sin sentido y se han hecho campañas sucias en contra de una candidatura que ha venido creciendo. ¿Quiénes están detrás de esto y cuál es el verdadero motivo para este uso de dichas campañas? Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Un argumento que siempre utilizado por el establecimiento político para que los ciudadanos de un país determinado no voten por una figura ascendente que quizás sea outsider y por lo tanto no perteneciente a la casta política, es que apoyar a esa persona sería perder tu voto y de una u otra manera beneficiar incluso al enemigo. Esto funciona tanto para la izquierda como para la derecha. Por ejemplo, en Argentina, cuando Javier Milei solamente había llegado a diputado y había anunciado su intención de correr hacia la presidencia, lo que se decía es que Javier Milei no tenía la fuerza suficiente para vencer al kirchnerismo. Por lo tanto, si usted votaba en favor de Javier Milei, usted estaba desperdiciando su voto. Por lo tanto, usted estaba favoreciendo al kirchnerismo, porque le daba mayor fuerza para poder ganar incluso en primera vuelta. Por lo que los partidos políticos tradicionales no alineados con el kirchnerismo, se puede hablar de Juntos por el Cambio específicamente, que es la plataforma o esta coalición, ¿no? De Mauricio Macri, que también tenía sus facciones, ¿no? A nivel interno, de una u otra manera te decían tienes que votar por nosotros. Si no te gusta el kirchnerismo, nosotros somos la única opción viable. Y por supuesto, eso tiene algo de cierto siempre que la candidatura del outsider no tenga ninguna oportunidad real de ganar. Cuando la figura del outsider sobrepasa a la figura del establecimiento, el famoso voto desperdiciado, en tal caso se convierte, ¿no?, en aquel voto que siga apoyando a quien tiene menos oportunidad de ganar. Yo estoy analizando lo que es ese principio, porque realmente no estoy de acuerdo. Para mí, ningún voto es desperdiciado siempre que, bueno, tú tengas la oportunidad, ¿no?, de votar por quien tú más crees. Así de simple. Para mí no es una cuestión eso de que no, tú le estás robando votos a eso. Para mí esto no existe porque ningún político tiene o debe asumir que tiene X votos, ¿no?, en la ciudadanía. No, si yo soy de derecha, entonces todos los que sean de derecha tienen que votar por mí. No, usted se los tiene que ganar. Igual el de izquierda debería trabajar fuertemente para precisamente ganarse los votos y no dar por sentado que usted tiene cierto nicho. Pero en Chile está pasando algo similar, que yo lo vi el pasado fin de semana y que me llama la atención porque el argumento que yo estoy utilizando, que es el que normalmente se utiliza para evitar darle fuerza a estas candidaturas que no forman parte del establecimiento político, realmente ya no tiene sentido utilizarlo en Chile, ¿no? Y les voy a explicar por qué. Prácticamente todas las encuestadoras, y acá pueden meterse en el canal, pueden buscar por lo menos una vez a la semana, yo se lo dedico a este país, porque desde que inició la candidatura de Johannes Kaiser, yo precisamente he estado pues haciéndole cobertura a algo que a mi juicio está replicando una especie de necesidad o está copiando estos fenómenos que hemos visto en la región, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que la candidatura de Johannes Kaiser, que nuevamente es la candidatura en esta oportunidad que se puede considerar como outsider, cuando él recién la anunció tenía un 1% de apoyo nada más, ¿no? En una encuesta
de mención libre, ¿no? De mención espontánea, perdón, que hicieron. Y él dijo, bueno, si yo ni siquiera he mostrado mi intención de lanzarme a la presidencia y hay un 1% de chilenos que quisieran que yo me lance a la presidencia, no me cuesta hacer absolutamente nada, digamos, tomar ese paso y hacer una campaña para ver si esa cifra sube. Todas las encuestadoras, sin excepción, ya ahora lo están poniendo en segundo lugar, y de hecho yo leí una, Atlas Intel con Bloomberg, que ya lo ponía de primero. Un poco para que vean. Pero, ¿quiénes son los otros que justamente están en el top 4, que al final terminan siendo como que los más importantes? Y no voy a hablar del quinto candidato, que es Michelle Bachelet, porque ella dijo que no iba a correr. Pero bueno, la que lo supera sigue siendo Evelyn Matei, viene Johannes Kaiser, viene Carolina Toa, que es la ficha de izquierda, y viene José Antonio Cast. En teoría, José Antonio Cast y Johannes Kaiser apelan al mismo electorado, que es la derecha más radical, mientras que Evelyn Matei apela a los sectores un poco más moderados de una supuesta derecha que realmente se termina alineando con la izquierda, o de una izquierda que quizás está cansada de la izquierda radical que representa Gabriel Boric. Pero el voto de la derecha más dura, el voto de la derecha más firme, si queremos utilizar otro término, en teoría se divide entre José Antonio Cast y Johannes Kaiser. Si uno utiliza el argumento del establecimiento político, ¿no?, para adueñarse, por así decirlo, de un nicho, en este caso de la derecha firme, ¿cuál sería el voto desperdiciado? ¿El de Johannes Kaiser, que va de segundo en todas las encuestadoras, o el de José Antonio Cast, que ahora va de cuarto en casi todas las encuestadoras que he visto recientemente, después de haber estado de segundo? Sabemos una tendencia que se mantiene todavía en estos meses, en estas semanas, de ascenso por parte de Johannes Kaiser y de descenso significativo por parte de José Antonio Cast. Entonces, si usamos ese argumento, ¿cuál es el voto desperdiciado? Si vamos a usar ese argumento, ¿cuál sería la candidatura que, en pro del beneficio del país y en pro de no llevar dividido el voto de la derecha firme, ¿no?, que se va a enfrentar a una derecha cobarde y a una izquierda bastante radical, cuál sería el candidato que debería entonces, por así decirlo, bajar su candidatura? Y es que resulta que la semana pasada, a finales de la semana pasada, y no lo pude conversar porque lamentablemente pues tuve otros compromisos y ya yo había hablado de los temas que a mi juicio eran los importantes en ese momento, pero comenzó una campañita por parte de algunos sectores del Partido Republicano, por parte de algunos sectores intelectuales, por parte de algunos sectores comunicacionales, en donde están asumiendo o exigiendo que Johannes Kaiser va justamente a recular en lo que son sus esfuerzos de llegar al Palacio de la Moneda. Les voy a poner aquí dos ejemplos, ¿no?, de más o menos lo que sucedió, de las cosas que se han dicho, y después además le quiero agregar otra cuestión que habla pues de José Antonio Cast, de lo que a su juicio Johannes Kaiser no está haciendo bien, pero que de una u otra manera uno dice, caramba, ¿cómo vas a decir que no lo está haciendo bien si ya te está ganando en todas las encuestas? O sea, como que está demostrando que a nivel por lo menos de trabajo político lo está haciendo mejor. Por algo las encuestas muestran eso, ¿no? Y ya veremos qué sucede en primera vuelta, porque evidentemente no hay ninguna encuestadora más fuerte, más importante que lo que ocurre realmente el día de las elecciones. Pero acá tienen al señor Patricio Gajardo Lagomarsino, ¿no?, diciendo que Republicanos avanza en la negociación parlamentaria con los libertarios, es decir, el partido de José Antonio Cast avanza con la negociación parlamentaria con el partido de Johannes Kaiser, y apuestan a que Kaiser se baje de la presidencial. Republicanos avanza en negociación parlamentaria con libertarios, repite exactamente lo mismo. Johannes Kaiser dice, apuesto doble contra sencillo a que no me bajo. Y es que, ¿cuál sería el sentido de que la persona de la derecha más dura, que va de segundo, no de cuarto, de segundo, sea su candidatura, cuando está mostrando un comportamiento muy similar precisamente al que tuvo Javier Milei en Argentina? No voy a hablar de Bukele, porque Bukele fue un fenómeno de sus propias necesidades que tuvo su propio desarrollo. No voy a hablar de Donald Trump, porque fue un fenómeno de sus propias necesidades que tuvo su propio desarrollo. Pero en el caso de Chile y en el caso de Argentina, yo veo muchas similitudes, y quizás viene acompañada por el tema justamente de la cercanía geográfica que pueden tener. Pero Javier Milei y Johannes Kaiser solo han tenido un cargo público, que es, adivinen cuál, diputados. Javier Milei y Johannes Kaiser, después de lanzarse a diputados sin haber terminado el periodo, deciden dar el paso de anunciar que van a su presidencia. Javier Milei y Johannes Kaiser se catalogan a sí mismos como libertarios. Javier Milei y Johannes Kaiser no tenían plataforma política y la fundaron precisamente para poder lanzarse en la política. Javier Milei y Johannes Kaiser fueron totalmente ignorados, e incluso en algunas oportunidades
burlados y ridiculizados por el establecimiento político, entre ellos la derecha, con la cual supuestamente comparten ciertos valores. Javier Milei y Johannes Kaiser, cuando nadie los tomaba en serio, hablaron de la importancia de ir a primarias para no dividir el voto en la primera vuelta, cuestión que evidentemente no fue bien recibida por el establecimiento político, hasta que ellos fueron los que comenzaron a crecer. Javier Milei y Johannes Kaiser también tuvieron un muy importante lanzamiento de sus plataformas políticas, que vemos que, bueno, se han convertido en referentes, por así decirlo, y Javier Milei y Johannes Kaiser están recibiendo el apoyo de grupos que son tradicionalmente alineados con la izquierda, entre ellos, por ejemplo, las personas más necesitadas a nivel socioeconómico, que, bueno, están viendo una decepción bastante importante y personal por parte de los de la izquierda, que en teoría son aquellos llamados a representarlos, ¿no? Y a luchar o a velar por sus intereses. Y yo creo que otra cosa, y con esto, digamos, hago esta última comparación, es que Javier Milei y Johannes Kaiser han logrado capitalizar lo que es el mayor problema, ¿no? O el mayor obstáculo que presentan sus países respectivamente. En el caso de Argentina, si bien habían cuestiones como el tema del conservadurismo en lo social, como el tema de la seguridad, el enfoque principal de lo que los argentinos estaban buscando que le solucionara un gobierno era precisamente el tema de la economía. ¿Qué hicieron? Votaron por un economista, una persona que durante años en medios de comunicación había hablado específicamente del tema económico y que ponía en discusión cuestiones que jamás se habían puesto en discusión ante la opinión pública argentina, como por ejemplo la eliminación del Banco Central, ¿no? Javier Milei, previo a lanzarse a diputado y previo a lanzarse a presidente, ya había comenzado a hablar de temas en economía que de una u otra manera fueron educando, si se puede utilizar el término, ¿no?, a la ciudadana argentina. ¿Cuál es el principal problema de Chile? Siempre se ha dicho, por lo menos durante los últimos años, que es el tema de la seguridad, porque estamos viendo, bueno, bandas delictivas, estamos viendo grupos terroristas, algunos disfrazados con ciertas causas muy características de la izquierda, pero hemos visto a un Johannes Kaiser que ha logrado capitalizar poco a poco, de manera paulatina, pero significativa, ¿no?, el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque ya la derechita cobarde no pudo cuando gobernó, fue la que de una u otra manera le puso el país en bandeja de plata a la izquierda. Creo que de la izquierda no tengo que hablar mucho porque ya se ha visto que a nivel regional tienen unos nexos, pero absurdos, ¿no?, con lo que son los grupos delincuenciales organizados de la región, llámense cárteles de drogas, llámense guerrillas, llámense bandas delictivas de otro tipo, ¿no? Y entonces, evidentemente, tú no vas a afectar a tus aliados, y sí, estoy llamando a los de izquierda aliados de estos grupos delincuenciales organizados. Y además, Johannes Kaiser ha tenido la capacidad de, con un lenguaje bastante sencillo, entender qué es lo que la gente está buscando, darles soluciones, y además, así como Milei vino a traer el tema de la eliminación del Banco Central, la dolarización, cuestiones a nivel económico que nadie conversaba, Johannes Kaiser ha hablado de qué? Del libre porte de armas, por ejemplo. Johannes Kaiser ha hablado del rescate del respeto que hay hacia los militares y hacia los grupos policiales. Ha hablado de cómo el sistema de justicia tiene que precisamente ceder un poco más ante los que están luchando en contra de, de los delincuentes. De que si viene un policía, un carabinero, un militar, el que sea, ¿no?, y le dispara a un delincuente que está cometiendo un crimen, no debería haber ningún tipo de represalia jurídica en su contra. O mejor dicho, de persecución judicial en su contra. Creo que ese término va más acorde, ¿no? Y de una u otra manera, bueno, se están conversando cuestiones que hasta hace poco se creían poco populares, pero que la gente las está asumiendo y las están conversando ya entre ellos, y creo que las están aceptando de una manera bastante importante, y por eso es que vemos este crecimiento. Johannes Kaiser en sus redes sociales dio una respuesta clara y directa ante estos esfuerzos comunicacionales que trataron de hacer algunos, de pedir, de exigir o incluso de divulgar los rumores de que él estaba tratando de bajarse su candidatura. Vamos a escucharlo. Bueno, hay gente que está especulando respecto de que la presión sería demasiado alta, de que los ataques serían demasiado duros, de que yo estaría dispuesto a bajarme a cambio de un puesto senatorial. La verdad es que, bueno, le he dado un par de vueltas al tema de bajarme y tengo que hacerles un anuncio. No me voy a bajar, ¿lo entienden o no? Eso sería. Muchas gracias.
un anuncio claramente preciso que apunta a estos rumores y que de una u otra manera termina ridiculizando a las personas que lo han dado como un hecho. Y es que todo fue algo manipulado, tergiversado, porque Johannes Kaiser ha dicho, sí, he sentido ataques brutales, he sido centro de pues, cualquier cantidad de campañas sucias, pero esta es otra campaña sucia. Y por eso yo comencé el segmento diciendo lo sucia que es la política. Lo que está pasando detrás para que se haya impulsado esta campaña comunicacional, les aseguro que es mucho peor de lo que nosotros creemos o de lo que podemos apreciar, ¿no? Dentro de todo lo superficial en este tipo de discusiones. Y que de una u otra manera, bueno, se agarran de cuestiones banales o de cuestiones muy específicas para tratar de cambiar la opinión pública con este tipo de rumores, ¿no? Lo que no entienden quizás es que esto pudo haber tenido mucho peso quizás hace 10 años, hace 15 años, cuando el tema de redes sociales no era tan fundamental como lo es en estos momentos y sobre todo cuando ha sido el centro de manejo comunicacional precisamente de campañas de estos individuos que he mencionado, Bukele, Donald Trump, Javier Milei y el propio Johannes Kaiser, que tuvo una campaña prácticamente de redes sociales desde el inicio y por eso es que ahora, bueno, los medios de comunicación no se pueden dar el lujo de ignorarlo. Pero esto además demuestra cómo la casta política todavía no ha entendido que no están en la misma situación que antes, que quizás hace 10 años o 15 años lanzan esta campaña y ponen a la gente a dudar y dicen, no, bueno, antes de yo votar por alguien que esté indeciso, que quizás se pueda bajar en cualquier momento, mejor voto por el que supuestamente es firme, que en este caso vendría a ser José Antonio Cast. Pero en esta oportunidad, ¿qué sale de hacer Johannes Kaiser? Mira un video desde su carro, estos son los rumores, no va a pasar. Ya la gente tiene una fuente directa. Ya no se trata de, bueno, la fuente que le dijo a tal periodista, el otro que estuvo en las reuniones, la persona que está divulgando, que es la mano derecha de Kaiser, que prefirió mantenerse de manera anónima, ¿no? Y se inventan cualquier cantidad de historias sin sentido. Yo creo que no se han adaptado precisamente a esta nueva manera de hacer comunicaciones y les cuesta mucho enfrentarse a estos individuos que sí saben cómo hacerlo. Pero quizás en el torno, digamos, o alrededor de estas conversaciones, es que surgen también ciertos cuestionamientos o ciertas críticas por parte de José Antonio Cast a Johannes Kaiser respecto a cómo ha venido haciendo su trabajo. Quiero que escuchemos un video sumamente corto para El Líbero que hizo recientemente el candidato presidencial del Partido Republicano y que está dando a entender ciertas diferencias que él tiene respecto a el líder del Partido Nacional Libertario. Yo creo que nosotros al final hemos logrado sintonizar con la ciudadanía. La ciudadanía sabe que nosotros somos el cambio radical que Chile necesita. Nosotros hicimos un camino un poquito distinto, porque primero fundamos Acción Republicana, después creamos nuestro centro de estudio, que es Idea Republicana, y lo tercero que hicimos fue el partido político. El partido un poco a la inversa. Eso, claro, le va a generar algún tipo de dificultades para poder consolidar sus equipos de trabajo. Nosotros eso lo tenemos un poquito más adelantado, por mucho más adelantado, por el tema del Centro de Estudio de Republicanas, que ya tiene bastante elaborado todo lo que es el programa de gobierno y lo que más nos preocupa, que es el plan de gobierno que hacemos a partir del 11 de marzo en adelante. Bueno, Cast, para darle un punto en donde tiene razón, es que evidentemente es mucho más difícil gobernar cuando no tienes el equipo tan bien armado. Y en el caso de Kaiser hay que entender que evidentemente sí lo hizo de una manera bastante rápida, ¿no? Porque bueno, el país necesita acciones rápidas. Pero lo que no, o lo que quizás él está fallando al ver, es el tema de que igual es posible gobernar. Ahí tienen a Milei en Argentina, que está pasando reformas estructurales en distintas áreas de seguridad y de economía que son las principales, ¿no? En ese país, a pesar de que no tiene sino, ¿cuántos diputados tiene él? 10, algo por el estilo. Pero claro, el electorado que vota por ejemplo, por Juntos por el Cambio, no va a votar por el kirchnerismo. Y si ellos ven que Juntos por el Cambio le está bloqueando absolutamente todo a la Libertad Avanza en Argentina, entonces muy probablemente en las próximas elecciones lo que hagan sea raspárselos por completo, ¿no? Y Milei, en medio de su experticia comunicacional, se dio cuenta de estas cosas y entonces lo que dice es, mira, expone a todo el mundo, este tipo me bloquea, ¿qué es lo que hemos visto? Que a pesar de que Milei no tiene mayoría en el Congreso, de hecho, su partido no tiene casi curules, ¿no? En el poder legislativo, vemos que se ha sido capaz de pasar estas reformas. Kaiser puede hacer lo mismo con los de la derechita cobarde e incluso con los republicanos. Si Kaiser llega al Palacio de la Moneda y tiene que hacer coalición, quizás con republicanos, ¿quién quita? Que les dé algunos ministerios para justamente
tener este tipo de enfoque, ¿no? En conjunto, ya están yendo con lista única, aparentemente, no es lo que se está negociando para el Poder Legislativo. Bueno, ahí van a tener una fuerza importante. Pero incluso girando el eje ideológico hacia la derecha, va a obligar a que los tibios de otras plataformas como Chile Vamos terminen pasándole algunas reformas. No lo harán con todo, no lo harán con todo, porque bueno, politiquero es politiquero, pero hay unos que pensando en su futuro político van a decir, mira, yo no le puedo rechazar absolutamente todo. Y de eso se trata el trabajo de la nueva manera de hacer política. Hay que ver qué tanta razón puede tener Cast o no en la advertencia, ¿no? Que está haciendo en este momento, pero yo lo que veo es realmente una candidatura bastante sólida de Johannes Kaiser. Y mira, hace nada le decían que su candidatura no tenía sentido, ahora va de segundo en las encuestas, en alguna incluso, como ya les mencioné, de primero. ¿Por qué no habría que darle el beneficio de la duda de que realmente va a poder gobernar ese país? Yo se lo voy a dar porque ya yo creo que los chilenos están hartos del establecimiento. No pierden nada dándole la oportunidad a un outsider como lo es Johannes Kaiser. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escribe, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, youtube.com/Contrapoder30, que además de suscribirse activen la campanita, denle like al video, comenten, acá no censuramos a nadie, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día martes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el martes.